Para evitar que me molestaran, les dije a las chicas malas que era la novia del chico malo de la escuela. Desde entonces me aseguré de que me vieran cerca de él todos los días, fingiendo que éramos cercanos. Un día, la líder de las chicas malas me arrastró a un lugar apartado detrás de las gradas mintiendo. La novia del chico malo. ¿A quién crees que engañas con todas esas mentiras? De repente el mismísimo chico malo, Andrés, apareció con las manos en los bolsillos y me atrajo hacia él. Mi chica, ¿quieres meterte con ella? Mi profesor de aula, el señor Martínez, me llamó al pasillo. ¿Qué te parecería cambiar de habitación con Laura? Laura estaba originalmente en la habitación 302, pero ese cuarto estaba lleno de chicas malas. Le habían hecho bromas pesadas, la habían empujado e incluso la habían encerrado en el baño para asustarla. No pudo soportarlo más y lo denunció, pero la escuela no hizo nada. Solo le ofreció cambiarla de habitación. ¿Y la desafortunada sustituta? Yo. Estás aquí con una beca completa, Clara. No fue fácil entrar a esta escuela. Estamos teniendo algunos problemas con las asignaciones de habitaciones. Y como presidenta de la clase, deberías dar el ejemplo. El señor Martínez me lo dejó bien claro. Era obvio. Todos los demás eran ricos e influyentes, con padres que podían hacerle la vida difícil a la escuela. Yo era la pobre, el blanco fácil. Si iba a la 302, terminaría como Laura, o incluso peor. Pasé todo el almuerzo inquieta, tratando de encontrar una solución. Entonces Andrés, el chico malo de la escuela, entró por la puerta trasera con su grupo, cerrándola de golpe detrás de ellos. Se me ocurrió una idea. Andrés medía 1,85 metros, con una apariencia atractiva y rebelde que gritaba problema. Era un hombre de pocas palabras, pero esas palabras solían ser contundentes. Si podía caminar conmigo hasta la 302, aunque fuera solo una vez, las chicas malas tendrían que ser al menos un poco más amables conmigo. Al menos por unos días. Tomé mi hoja de tareas de inglés terminada y me acerqué a Andrés, colocándola frente a él. Aquí está la tarea de hoy. Andrés, absorto en su juego de móvil, apenas levantó la vista. Acerqué más la hoja. Parecía que estaba a punto de romperla, pero luego notó que ya estaba completa. Finalmente me miró. Mantuve la mirada baja. Andrés, el señor Martínez quiere que me ayudes a mudarme de habitación esta tarde. Andrés hizo una pausa y luego asintió en silencio. El chico malo podía fumar, meterse en peleas y tener un sentido de la moda cuestionable, pero en clase, solo era otro estudiante. Ayudar a una chica a mudarse no era vergonzoso, especialmente cuando ella lo había sobornado con una tarea completa. Esa tarde, llevé a Andrés, cargando mis maletas y cajas hasta la habitación 302. Introduje la llave y abrí la puerta. Valeria, la abeja reina de las chicas malas, estaba sentada en una silla, rodeada por su séquito, como si fuera algún tipo de tribunal canguro. Clara, ¿verdad? En la habitación 302, sigues mis reglas. Lo había anticipado. Solté un leve suspiro y me detuve en la puerta. ¿Por qué te detienes? Vamos. Andrés, llevando mis cosas sin inmutarse, entró sin dudarlo. Las chicas malas se quedaron heladas. ¿Qué reglas? ¿Podemos poner esto en el escritorio? Andrés ni siquiera se molestó en mirarlas mientras dejaba mis cosas en el escritorio. Valeria balbuceó claro. Andrés la ignoró. Tomó el resto de mis cosas del pasillo, incluidas mis pertenencias de baño y mi mini refrigerador, y las colocó en el baño antes de irse. Corrí tras él. ¿Quieres cenar más tarde? No. Bueno, asegúrate de llegar a la sala de estudio después de la cena. El señor Martínez te ha estado vigilando. Le recordé suavemente observándolo desaparecer antes de cerrar la puerta detrás de mí, fingiendo estar renuente. El ambiente en la habitación había cambiado por completo. ¿Eres cercana a Andrés? ¿Qué pasa contigo? Ofrecí una sonrisa tímida, dejando que el silencio hablara por sí solo. Los ojos de las chicas malas ahora mostraban un atisbo claro de asombro. Podían intimidar a las chicas normales, pero a la chica de Andrés, eso era meterse en problemas. Desempaqué mis cosas, colocando mi botella de agua en el lugar más conveniente del mostrador. Una pequeña victoria. Pasaron unos días en paz en la 302. Todos eran sorprendentemente amables. Luego, a la hora del almuerzo, me encontré con Valeria en la cafetería, comiendo sola. ¿Dónde está Andrés? Mi corazón dio un vuelco. Estaba sospechando. Justo en ese momento Andrés y sus amigos salieron del gimnasio. Me recogí el cabello detrás de la oreja y sonreí dulcemente, jugando baloncesto como siempre. Honestamente juega tanto que a veces se olvida de comer. Corrí hasta la máquina expendedora, compré una Gatorade y me acerqué a Andrés. Gracias por ayudarme a mudarme el otro día, murmuré, colocando la bebida en sus manos antes de alejarme apresuradamente, fingiendo timidez. Sus amigos comenzaron a hacer bromas y reírse. Andrés podría ser rudo, pero era innegablemente atractivo, y las chicas siempre intentaban llamar su atención. Para él probablemente yo no era más que una chica cualquiera tratando de protegerse. Pero para mí cada pequeño gesto contaba. Ver a Andrés sosteniendo la bebida que le entregué sin quejarse, escuchando las risas de sus amigos, me hizo sentir que mi plan estaba funcionando perfectamente. Seguí fingiendo estar relajada, con una leve sonrisa, mientras Valeria me observaba desde lejos, sus ojos llenos de sospecha. Durante los días siguientes me aseguré de mantener la farsa con el mayor cuidado posible. Me colocaba cerca de Andrés cuando podía, sin ser demasiado evidente. Un comentario aquí, un gesto sutil allá, y la ilusión seguía en pie. Las chicas malas mantenían su distancia, pero yo sabía que no duraría mucho. Y no me equivoqué. Esa tarde, de camino a mi dormitorio después de la clase de literatura, sentí una presencia extraña detrás de mí. Mi instinto me dijo que corriera, pero antes de que pudiera reaccionar, Valeria y sus secuaces me arrinconaron cerca de las escaleras de emergencia. ¿De verdad crees que nos vas a engañar, Clara? Susurró Valeria, cruzando los brazos mientras sus amigas bloqueaban cualquier salida. Tú y Andrés no son nada. Él ni siquiera te mira. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. No sé de qué hablas. Ella rió, un sonido frío y cruel. Por favor. Andrés puede ser muchas cosas, pero no es estúpido. ¿Crees que perdería el tiempo contigo? Antes de que pudiera responder, sentí un tirón en mi brazo que me empujó contra la pared con fuerza. Una de las chicas agarró mi cabello, jalando
jalándolo con brutalidad. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía gritar. No aquí, donde nadie se preocuparía por ayudarme. No subestimaste, Clara. Valeria se acercó más, su aliento cálido rozando mi mejilla. Si sigues con esta farsa, te arrepentirás. Intenté zafarme, pero otra me empujó al suelo. Mis manos rasparon contra el pavimento ardiendo por la fricción, y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca cuando mordí mi labio por accidente. Me quedé allí, temblando, mientras ellas se alejaban riendo. Me costó levantarme y volver al dormitorio, cada paso dolía, cada movimiento recordaba lo indefensa que realmente estaba. Esa noche apenas dormí. Me dolía todo y la humillación era aún peor que el dolor físico. A la mañana siguiente traté de ocultar las marcas con ropa de manga larga y algo de maquillaje barato, pero el corte en mi labio era imposible de disimular. Caminé hacia la cafetería con la cabeza baja, evitando miradas, pero no pude evitar la de Andrés. Él estaba sentado con sus amigos, comiendo despreocupadamente, pero en cuanto me vio, dejó su bandeja y se levantó. Mi corazón se aceleró cuando se acercó a mí con el ceño fruncido, mirándome de arriba a abajo. Antes de que pudiera decir algo, tomó mi brazo con firmeza y levantó la manga de mi sudadera, revelando los moretones que intenté esconder. ¿Quién hizo esto? Su voz era baja, pero había algo peligroso en ella. Intenté apartar mi brazo, pero él lo sostuvo con más fuerza, obligándome a mirarlo. Mi garganta se secó. No fue nada, solo tropecé. Murmuré evitando su mirada. Él no dijo nada más, simplemente se giró y se dirigió directamente a la mesa de Valeria. El comedor entero quedó en silencio cuando golpeó la mesa con una mano, inclinándose sobre ella con una mirada oscura y peligrosa. Si vuelves a tocarla, lo pagarás caro. Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba cargada de amenaza. Valeria intentó sonreír nerviosamente, pero sus ojos mostraban verdadero miedo. Sus amigas no podían ni mirarlo. Andrés, nosotras solo. No me hagas repetirlo, dijo cortante mirándolas fijamente. No la toquen. Con eso se alejó, agarró su bandeja y salió como si nada. Todo el mundo seguía mirándome, murmurando entre sí. Yo quería desaparecer, pero al mismo tiempo sentí algo extraño. Andrés nunca se había involucrado tanto, nunca había mostrado que le importaba. Pero ahora lo había hecho. Después de ese día, las cosas cambiaron entre nosotros. Andrés comenzó a aparecer más seguido, a quedarse cerca sin necesidad de que yo se lo pidiera. No hablaba mucho, pero su presencia se hizo constante. Las miradas de las demás chicas se volvieron más cautelosas, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Lo observaba diferente ahora. Había algo en él más allá de la imagen de chico malo y rebelde. Se preocupaba de una manera silenciosa, sutil, pero real. Y poco a poco la farsa empezó a sentirse menos falsa. Las conversaciones se hicieron más frecuentes, las sonrisas más naturales. Descubrí que Andrés tenía un lado más tranquilo, una inteligencia que no mostraba en clase y un sentido del humor seco pero divertido. No era solo un chico problemático con una actitud desafiante, había algo más detrás de su mirada seria. Un día, mientras caminábamos por los pasillos, él me pasó su chaqueta sin decir nada. La acepté sorprendida por el gesto y cuando me la puse, me di cuenta de que tenía su aroma, algo que me hizo sentir extrañamente reconfortada. Gracias, murmuré, mirándolo de reojo. Él solo se encogió de hombros. No quiero que pases frío. Era un gesto simple, pero significaba mucho. Y en ese momento supe que ya no lo veía como una simple protección, sino como alguien que, de alguna forma, se había convertido en parte de mi vida. Y quizás yo también me estaba convirtiendo en parte de la suya. Desde aquel día en la cafetería, algo entre Andrés y yo cambió, aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta. Él comenzó a aparecer con más frecuencia en los lugares donde yo solía estar. No era como si me estuviera buscando activamente, pero de alguna manera, siempre terminábamos cerca el uno del otro. Ya no necesitaba fingir tanto, su presencia se sentía natural, casi como si siempre hubiera estado ahí. Al principio intenté mantener las cosas como estaban, guardando la distancia segura que yo misma había impuesto. Pero era difícil cuando me miraba de esa manera, con esos ojos profundos que parecían ver más allá de la fachada que intentaba mantener. No era de hablar mucho, pero sus acciones decían más que cualquier palabra. Pequeños gestos como sostener la puerta para mí, quedarse cerca cuando las chicas de la habitación 302 intentaban intimidarme o incluso compartir un silencio cómodo cuando nos encontrábamos en la biblioteca. Una noche, mientras intentaba terminar una redacción en la biblioteca, Andrés apareció de la nada, dejando caer su mochila en la silla a mi lado y observando la pantalla de mi portátil. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó con voz baja y ronca, apoyando la barbilla en su mano. Intenté no parecer nerviosa por su cercanía. Una redacción de literatura. Tengo que terminarla para mañana. Asintió sin apartar la vista de la pantalla. Suena aburrido. Reí sorprendida de mí misma. Sí, un poco. Para mi sorpresa, se quedó allí, observando mientras escribía, haciendo ocasionales comentarios cortos sobre la música que sonaba en mis auriculares o sobre lo insoportable que era la profesora. Era extraño, pero también reconfortante. Poco a poco Andrés comenzó a convertirse en una presencia constante en mi vida, y la barrera que había construido a mi alrededor empezó a desmoronarse. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en mi casillero, escuché su voz detrás de mí. Te recogeré después de clase. Me giré confundida. ¿Recogerme? ¿Para qué? Se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Necesitas salir un poco. Vamos a dar una vuelta. Mi primera reacción fue negarme. Nunca salía, siempre me quedaba en el dormitorio o estudiando, pero la forma casual en la que lo dijo me hizo dudar. Algo en él me hacía querer decir que sí. Está bien, murmuré fingiendo indiferencia, aunque mi corazón latía con fuerza. Cuando terminó la clase, me estaba esperando en la salida, apoyado contra la pared como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Caminamos sin prisa, y pronto nos alejamos de la escuela hasta llegar a un parque tranquilo. Nos sentamos en un banco y Andrés, siempre callado, sacó un caramelo de su bolsillo y me lo ofreció. Lo acepté sintiendo una extraña sensación en el pecho. ¿Siempre has sido tan callado?, pregunté jugando con el envoltorio del caramelo. Me miró de reojo con una pequeña sonrisa en los labios. Solo cuando no tengo nada que decir. Solté una risa suave. Pensé que los chicos malos eran más ruidosos. Él rió levemente y por primera vez noté lo raro y genuino que sonaba su risa. No todo lo que dicen de mí es cierto. Guardé silencio, absorbiendo sus palabras. De alguna manera, ahora parecía obvio. Andrés no era solo el chico malo de la escuela. Tenía capas y cada vez más quería descubrirlas todas.
llamadas. Los días pasaron y nuestras interacciones se hicieron más frecuentes. Aparecía en la biblioteca, se sentaba conmigo en la cafetería e incluso comenzaba pequeñas conversaciones en los pasillos. Las chicas de la 302 todavía me miraban con desdén, pero no se atrevían a tocarme. Andrés había dejado claro su mensaje, y todos sabían que meterse conmigo era meterse con él. Una noche, mientras regresábamos juntos al dormitorio, comenzó a llover suavemente. Corrimos para refugiarnos bajo un pequeño techo, riendo como si fuera lo más divertido del mundo. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío. Mi risa se fue apagando poco a poco y cuando levanté la mirada, me di cuenta de que él me estaba observando de una manera diferente, más intensa. ¿Por qué haces esto?, pregunté en voz baja. No respondió enseguida. Sus ojos recorrieron mi rostro como si estuviera analizando cada detalle, antes de finalmente murmurar: ¿por qué me importas? Mi corazón dio un vuelco. No había mentira en sus ojos, solo una sinceridad cruda que me hizo sentir vulnerable de una manera que nunca antes había sentido. Por un momento pensé en apartar la mirada, en fingir que no había pasado nada, pero sabía que era demasiado tarde. Desde esa noche, todo cambió. Pasábamos más tiempo juntos, y lo que antes era una mentira conveniente se convirtió en algo real. Andrés me protegía, pero no porque yo lo hubiera convencido de hacerlo, sino porque quería. Y yo ya no podía negar lo que sentía. Las miradas furtivas se convirtieron en roces sutiles, los silencios entre nosotros se volvieron cómodos, y cada momento a su lado parecía más significativo de lo que estaba dispuesta a admitir. Andrés era todo lo que nunca pensé que necesitaba, y sin embargo, ahí estaba, convirtiéndose en una parte innegable de mi vida. Había empezado todo con una mentira, pero ahora estaba viviendo una verdad que nunca imaginé que fuera posible. Después de aquella noche lluviosa, cuando Andrés me dijo que le importaba, algo dentro de mí cambió por completo. Ya no lo veía solo como el chico problemático de la escuela, ese al que todos evitaban y temían. Empecé a notar sus matices, esos momentos de silencio que decían más que cualquier palabra, la forma en que observaba todo a su alrededor con una mirada cansada, como si estuviera acostumbrado a ser juzgado sin que nadie realmente intentara conocerlo. No sabía cómo ni cuándo había sucedido, pero cada vez que estábamos juntos, la mentira que había inventado para protegerme se sentía más real. Y un día, me di cuenta de que no era solo yo quien sentía eso. Estábamos sentados en las escaleras detrás del gimnasio, donde él solía pasar el tiempo cuando quería estar solo. El sol comenzaba a ocultarse pintando el cielo de tonos naranjas y violetas, y yo me sentía extrañamente cómoda a su lado. Andrés jugaba distraídamente con un cigarro apagado entre los dedos, su rostro serio pero relajado, y sin darme cuenta, rompí el silencio. Andrés, ¿por qué siempre actúas como si nada te importara? Mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Él suspiró sin apartar la mirada del horizonte antes de volverse hacia mí. Porque, de todas formas, la gente solo ve lo que quiere ver. No respondí, solo esperé. Sabía que él no solía hablar de sí mismo, así que tenía que aprovechar el momento. Desde que era niño, todos me trataban como si fuera un problema. Soltó una risa amarga. Los profesores decían que no tenía remedio, mis padres me regañaban como si fuera una bomba a punto de explotar. Y yo, se encogió de hombros, simplemente seguí el papel que me dieron. Sentí un nudo en la garganta. Eso explicaba muchas cosas. Su mirada siempre distante, la forma en que nunca intentaba demostrar quién era realmente. Todos lo veían como el chico malo, así que él simplemente aceptó el papel. Pero tú no eres solo eso, dije en voz baja, observándolo de cerca. Yo lo he visto, te preocupas. Tal vez no como la gente espera, pero sí lo hace. Me miró por un largo momento como si estuviera tratando de decidir si lo decía en serio o solo por lástima. Luego sonrió de lado, sin rastro de su típico sarcasmo. Eres rara, Clara, dijo arrojando el cigarro lejos. Pero creo que me gusta eso. Sentí mi rostro arder, pero antes de que pudiera decir algo, él cambió de tema bruscamente. ¿Y esas perras, qué vamos a hacer con ellas? Lo miré sorprendida. ¿A qué te refieres? Él sonrió de lado con esa expresión traviesa que ya había aprendido a reconocer. ¿De verdad crees que voy a dejar pasar lo que te hicieron? Es hora de devolverles el favor. Por un segundo dudé. No era una persona vengativa, pero la imagen de Valeria y sus amigas empujándome, riéndose de mí y dejándome en el suelo aún estaba muy presente en mi mente. No habían pagado por lo que hicieron, y ahora, con Andrés a mi lado, sabía que no tendría que esconderme nunca más. ¿Qué tienes en mente?, pregunté tratando de ocultar mi sonrisa. Andrés se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con picardía. Solo observa. Al día siguiente todo en la escuela parecía normal. Valeria y su grupo caminaban por los pasillos con su típica arrogancia, convencidas de que seguían teniendo el control. Pero Andrés tenía un plan, y yo solo tenía que seguir el juego. La primera parte fue fácil. Enviamos un mensaje anónimo a la dirección de la escuela, detallando todas las cosas que Valeria y sus amigas habían hecho en los últimos meses: bromas pesadas, robos en la cafetería, intimidación a otras chicas. Lo habíamos documentado todo con ayuda de algunos de los amigos de Andrés. Ver al director llamándola a su oficina frente a todos fue solo el comienzo de su humillación. Luego vino la segunda parte. Durante el almuerzo, Andrés hizo algo que nadie esperaba. Me tomó de la mano en medio de la cafetería, justo delante de Valeria y su grupo, y sin previo aviso, me besó. No fue un beso cualquiera, fue uno de esos besos lentos y profundos que hicieron que todo el mundo se quedara en silencio. Cuando nos separamos, el asombro en los rostros de todos fue evidente. Para que quede claro, dijo Andrés con su voz tranquila pero firme, Clara no necesita fingir nada. Es mi novia, de verdad. El comedor entero estalló en murmullos, risas y susurros. Valeria estaba pálida, incapaz de ocultar su humillación. Yo nunca me había sentido tan poderosa. Desde ese momento, todo cambió. Las chicas de la 302 dejaron de mirarme por encima del hombro, y si alguna vez pensaban en meterse conmigo, el solo hecho de ver a Andrés cerca bastaba para hacerlas retroceder. Ya no era la becada
a la que podían pisotear. Ahora era la novia de Andrés, y eso lo cambiaba todo. Pero lo que nadie sabía era que para mí, ya no era solo una mentira. Me gustaba Andrés de verdad. Me gustaba la forma en que me miraba, la manera en que su mano buscaba la mía de forma casi inconsciente, el sonido de su risa cuando bajaba la guardia. Y por cómo me besó ese día, supe que para él tampoco era un juego. Ahora las reglas habían cambiado. La escuela ya no se sentía como un lugar hostil. Me sentía protegida, no solo porque todos me respetaban ahora, sino porque Andrés estaba a mi lado, no como un escudo, sino como alguien que realmente se preocupaba por mí. Nuestra historia había comenzado con una mentira, pero ahora, lo que teníamos era más real de lo que jamás había imaginado.